Bueno, queridos amigos de Diálogos por la Vida, lindo encontrarnos y más en este tiempo, es un tiempo especial. Lo podemos festejar de distintas maneras, pero bueno, este es un tiempo muy especial. El tema por ahí es más profundo, es cuando, hoy vamos a tocar el tema cuando el mundo parece volver al caos. Pero bueno, ya vamos a ver, Julio, cómo hacemos para... Esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Bueno, y antes, como hacemos comúnmente en el programa, vamos a leer algunos de los mensajes que han llegado. Este dice así: querido doctor Lavaqué, comienzo por felicitarlo por la maravillosa entrevista al arzobispo García Cuerva. Un abrazo, Otto. Muchas veces acortamos los mensajes porque si no se hace muy largo. De la misma manera que vamos a leer ahora. Dice: estimado Julio, soy Carlos. Tengo 72 años, vivo en la provincia de Córdoba, un hermoso pueblito de las Sierras Chicas. Esto es por mi parte, qué envidia, qué lindo. Soy un televidente firme de su programa Diálogos con la Vida en el canal Orbe 21. Me encanta por su forma de desarrollar los temas y la simpleza con que nos los hace llegar. Y después, ya al final, salteamos una página y dice: estimado Julio, quería compartir esto con usted. Perdone si lo cansé, pero usted en cada uno de sus temas que desarrolla en el canal Orbe me deja mucha paz. Abrazo, Carlos. Bueno, gracias por estos mensajes que nos hacen llegar y yo creo que todos compartimos un poco la paz de Julio. Bueno, y quiero agradecer a estas personas, algunas ya las vengo siguiendo porque hemos tenido un intercambio largo. No siempre uno puede todo lo que quisiera, de modo que pido disculpas de eso, de no poder hacer todo lo que a veces me sugieren o piden en algunos mails que me llegan. Gracias por comprendérmelo. Pasamos entonces cuando el mundo parece volver al caos. Sí, Carlos, cuando nuestro cuerpo, nuestro organismo de seres humanos, detecta o experimenta una anomalía porque algo sale de orden y nos enfermamos, nos sentimos molestos. A veces es una pequeñez, es un callo que nos duele en el pie izquierdo o en el pie derecho y es una tortura caminar, tenemos que ir al podólogo o hacer alguna forma de arreglo porque nos perturba, nos pone nerviosos. El ser humano físicamente y psicológica y espiritualmente necesita de un cierto estado de orden para poder vivir normalmente. No digo tirando flores al cielo, digo normalmente. En nosotros hay una necesidad de orden imprescindible. Así como nuestro cuerpo, cuando algo no funciona bien, lo detecta y nos sentimos mal y nos sentimos enfermos, y necesitamos ir al médico que nos diga qué nos pasa, cómo curarlo, cómo arreglarlo para que vuelva el orden a nuestro cuerpo. Nos pasa exactamente con nuestra vida espiritual y con nuestra vida emocional. Fíjense qué interesante. Esto yo lo he citado en mi libro Querida tesis doctoral, en aquellos tiempos en que me dediqué a hacer el doctorado en psicología social, que tanto lo agradezco, me hizo mucho bien. Mi tesis fue el problema actual de la educación. Y me acuerdo que cité este texto para hablar del tema de la educación. Ha habido tribus primitivas, muy primitivas, que conocían un espacio de tierra muy limitada, hasta donde caminaban y volvían durante el día. Y para reconocer dónde estaba su lugar de asentamiento, donde vivían, donde estaba la familia y los amigos poquitos que constituían ese pequeño clan o esa pequeña banda, plantaban un gran palo limpio, un palo, un poste, y le llamaban Axon Mundi. Era el eje del mundo para ellos. Entonces, desde lejos, podían reconocer hacia dónde tenían que caminar para volver al lugar donde tenían su asentamiento mínimo, rudimentario, pero era su lugar. El hombre necesita un sentimiento de orden que le permita saber dónde está, por qué está, hasta dónde puede y qué no puede
en ese lugar donde está. Pero no vayamos a las tribus primitivas. Ahora estoy seguro que vos manejás con GPS. Yo he dejado de manejar ahora, pero qué importante es el GPS. Sí. Qué importante. Uno puede entrar en zonas que hasta ni siquiera tienen caminos bien marcados, pero el GPS por vía satelital ubica el punto donde yo necesito llegar, me lo señala, me dice cuánto falta para llegar, si hay algún obstáculo en el camino. Orden. Ahora, voy a bajar a un detalle muy tierno. Uno de los grandes autores de psicología infantil y de psicoterapia, Donald Winnicott, descubrió y le puso nombre a eso que para un bebé y para un niño chico tiene tanto valor. Y por eso no puede irse a dormir el nene sin el osito y lo abraza y se duerme con el osito tranquilo, o un autito, o lo que fuere. Es el objeto transicional que le transmite la seguridad de estar con la mamá o con las figuras de seguridad a través de la presencia de ese objeto que él ha identificado con la seguridad de mamá y papá. Todos necesitamos eso. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser de sentido. El hombre, el ser humano, es, por ser un ser racional, muy diferente de una vaca, de un picaflor, de un leopardo. Nosotros necesitamos vivir sabiendo dónde estamos y por qué y para qué. El hombre es un ser de sentido. Y cuando el mundo comienza a parecer que no tiene claro el sentido, porque aparece esto que llamamos el caos, nos sentimos muy mal. En dos dimensiones que las vamos a empezar a tratar en el próximo bloque. Ya sea contemplando el mundo, este mundo grande que es toda la tierra, o ya sea contemplando mi pequeño mundo, ese que vivo adentro de mí. Hay días que sentimos que se nos desmorona nuestra seguridad. Qué horribles son. ¿Qué pasa cuando el mundo parece volver al caos? De eso vamos a hablar. Continuamos entonces con este tema, cuando el mundo parece volver al caos. Vamos a leer dos mensajes más que han llegado que dicen: hola, buen día, mi nombre es Macarena, soy de Formosa. Hermoso, interesante programa, siempre que puedo lo miro. Y otro que dice: doctor Julio Lavaquet, mi nombre es Pedro. Quisiera saber si usted atiende en forma presencial u online. Tenemos un problema con el segundo de nuestros 3 hijos y con mi esposa no sabemos qué hacer. Sea por sí o por no, le agradezco, puntos suspensivos, por el tremendo aporte que usted realiza a través de sus libros y de su programa en Orbe 21. Saludos. Acá aprovecho primero para agradecer la confianza, pero también para recordar, cuando escriben por Facebook, por favor, indiquen siempre o un mail o un teléfono para que yo pueda contestar, porque si no me quedo paralizado frente al pedido y usted cree que yo no me ocupé del pedido posiblemente. Quisiera hacerlo, pero tienen que darme alguna dirección para que yo pueda responder. Ojalá pueda colaborar en los casos que humanamente uno puede. Nada más. Está bien. Pedro viene por Facebook, seguramente. Sí. Los dos que leíste son de Facebook. Bueno, vamos a continuar cuando el mundo parece volver al caos, y Julio dejó que iba a desarrollar esas dos dimensiones, el hombre al contemplar la naturaleza del mundo y el mundo interior, y quería agregar esto, que si bien es como paralelo, la ciencia, por llamarlo de una manera, durante milenios el hombre, el ser humano, las personas miraban y contemplaban maravillados el cosmos hacia afuera. Ya hace un par de décadas, por el microscopio, por el avance de la tecnología, hoy se descubre que el cosmos es inconmensurable.
pero el mundo fractal, fraccionario, molecular, es impresionante. Repite los mundos en pequeña escala y los va repitiendo. Bueno, esta mirada que hace las ciencias al interior es esta contemplación, no solamente de la naturaleza al exterior, sino este camino un poco. Tenemos un nuevo libro de Julio que seguramente yo todavía no lo he leído, pero irá a este mundo interior. Bueno, seguimos con cuando el mundo parece volver al caos. Y vamos a dar primero una miradita al mundo, como dijiste vos, tomando como dimensión la Tierra, la sociedad que vive sobre la Tierra. Estamos viviendo un tiempo en que estamos pasando de lo que se llamó y fue la hegemonía del poder y del pensamiento al pluralismo. Hubo épocas en que, por ejemplo, un gran conquistador mandaba sobre varios países, Alejandro Magno, tantos, Gengis Khan, y se imponía el pensamiento del jefe, del rey o del conquistador, pero a tanto se llegó que la religión del príncipe era obligatoriamente la religión del pueblo. Todos pensaban igual. De ese mundo hegemónico, donde había algunas fuentes de autoridad total y lo demás era supeditación y obediencia, estamos pasando a un mundo pluralista en el que cada uno quiere pensar con su cabeza, cada uno siente que tiene el derecho a la democratización de la palabra, todos podemos hablar y todos podemos opinar, y se ha llegado a hablar de la no verdad, como si ya no hubiera una verdad de referencia que nos reuniera a todos. Cada uno tiene su opinión y esa es la verdad, puro opinionismo, con lo cual se genera un estado de inseguridad muy grande. Pero esperen, vamos a recorrer un poquito esta última etapa de la civilización en la que vivimos. Hubo una época cuando el industrialismo se hizo ya generalizado, en que comenzó a existir una etapa de la vida que hasta entonces no había existido, que era la adolescencia. En las tribus primitivas, cuando el chico y la chica llegaban a cierta edad, que coincidía con la madurez para la procreación, se los hacía pasar por el rito de iniciación y de niño pasaba a ser adulto. Con la industrialización se creó un espacio social nuevo que fue los chicos que ya tenían madurez biológica para procrear, pero que todavía no podían valerse por sí mismos para formar un nuevo hogar, y fue la adolescencia. Fue la época en que le encargaron desde el gobierno de Estados Unidos, de hecho, a Margaret Mead, a Ruth Benedict, grandes antropólogas, pero el caso este fue de Margaret Mead, que hiciera un estudio de campo y se fue a unas islas perdidas en el Pacífico, Samoa, para convivir con las tribus primitivas que mantenían las tradiciones de milenios. Y descubrió lo que estaba yo diciendo recién. Llegados a cierta edad, rito de iniciación, las chiquitas pasaban a ser mujeres, ya podían casarse, los muchachitos pasaban a ser hombres, adultos podían ir a cazar o hacer lo que hacían los adultos, y no había adolescencia. Y había una sola forma de ser samoano. En las ciudades industrializadas ya no pasaba eso. Había un periodo largo de adolescencia, crítico, dificultades en la educación, cómo ubicarlos. El mundo estaba cambiando su estructura social. Pero miren este caso. Y de la intolerancia de un mundo hegemónico se iba necesitando pasar a la tolerancia de un mundo pluralista. Y ahí podemos tener algunos recuerdos dolorosos, lo digo con todo respeto y con todo dolor humano. Uno recuerda la Inquisición, se cometieron errores graves. Uno recuerda la guillotina, qué espanto, el año del terror en Francia, cuando la revolución, los miles que murieron guillotinados. Los mismos revolucionarios acabaron matando a revolucionarios jefes
porque los consideraban que estaban fuera del pensamiento más avanzado de la revolución, y las fosas ardiatinas, y las cámaras de gas, y las guerras. Hoy estamos en la angustia de la guerra entre Rusia y Ucrania, o de Rusia que atapa a Ucrania, la guerra entre Israel y Hamas. Hoy estamos en la grieta en más de un país. Estamos entrando en una sensación de una crisis inacabable. Y uno llega a un momento en que se pregunta, ¿no hay nada mejor que nada? ¿No hay ninguna verdad que nos pueda reunir de nuevo? ¿O tendremos que vivir casi permanentemente en este estado de confrontación, de odio, de desconfianza, porque el que no piensa como yo es mi enemigo y lo tengo que eliminar de alguna manera, y vivir en esta inseguridad? El mundo de hoy ha ganado en algunos aspectos, pero se ha hecho muy complejo en otros. Cuando nos asomamos a la sensación de inseguridad, porque el mundo se nos vuelve un poco caótico, es como cuando el cuerpo se enferma porque tiene o un cáncer o algo parecido. Continuamos entonces con Cuando el mundo parece volver al caos, y por ahí con Julio los comentarios que hacía de la situación de las guerras, poco este caos. El título dice parece que volvemos al caos, y quizás es un punto de vista, por supuesto, un enfoque es, sí, duele mucho lo de Ucrania y Rusia, duele mucho lo de Hamas e Israel, pero digamos, viéndolo desde otro punto de vista también es como que se ha mantenido limitado. Quizás en otras épocas esto hubiera sido un desborde de alianzas en Medio Oriente y de alianzas entre Europa y algo de Asia y demás. Y dentro de todo la civilización, a uno le duele en estos hechos ver las ciudades destruidas, la gente muerta. Realmente es tremendo. A uno lo hiere en la sensibilidad en lo más profundo. Pero mirándolo de otra manera, siempre con Julio decimos, el mundo tiene sus subes y bajas, pero la civilización va de alguna manera con el tiempo tratando. Por ahí hay democracias que existen y no se vive democráticamente. Y la república, a veces las instituciones fallan, pero por lo menos hay un sistema, no de un señor, un sultán, un emperador que era el dueño de la vida y de la muerte de cada ser humano. Eso era hoy por suerte. Sufrimos muchas cosas, pero bueno, vamos un poco mejor. Bueno, continuemos cuando el mundo parece volver al caos. Vamos a llegar a ese planteo en el tercer bloque. Bueno. En el cuarto bloque, perdón. Pero me alegro de lo que estás adelantando, Carlos. Este programa no es para generar angustia, es para generar esperanza. Hay salida, y esto es una salida que está al alcance nuestro, a través de la sociedad y a través de nuestra actitud personal. Pero hicimos una mirada muy genérica, muy amplia, de la visión de caos en el mundo. Podríamos haber nombrado los 700 millones de pobres que hay en el mundo, la cantidad de millones de gente que está en la indigencia total, la gente que no tiene agua para beber y se muere de sed, los migrantes que se mueren en los mares. Da mucho dolor ver cuando el mundo se nos aparece tan desordenado. Pero vamos a tratar de mirar, aunque sea brevemente, nuestra vida personal. ¿Qué pasa cuando nos sentimos inseguros y no nos animamos a hacer esto? ¿Lo podré? ¿No lo podré? Y me muevo con mucha lentitud, tratando de ensayar, sintiendo que no puedo. ¿O qué pasa cuando nos saturan las malas noticias? Yo he escuchado a varios amigos, y a veces lo he sentido yo, decir, no quiero ver más telenoticieros, ni escuchar más noticieros, porque estoy saturado de malas noticias.
Hay gente que lo hace, porque es así también la realidad. En un canal, en otro canal y en otro canal son robos, asesinatos, guerras, rupturas, hambre, pobreza. Yo comprendo lo que es la importancia de mostrar nuestras llamadas dolorosamente villas miserias, pero cuánto dolor es ver ese dolor de nuestros hermanos que viven en esa condición de las villas miserias. Amigos, y cuando se nos rompe un amor, cuando sentimos que un amor nos ha traicionado, cuando se rompe una amistad, cuando se nos rompe un proyecto en el cual habíamos invertido el esfuerzo de nuestra vida, cuando se nos enferma un ser querido, amigos queridos, cuántas experiencias que a veces nos hacen sentir cuándo acaba esta mala racha, porque pareciera que entré en una mala racha que no acaba nunca, y eso me genera un malestar muy profundo. El hombre necesita una experiencia de orden. Recuerdo una experiencia triste, dolorosa, conmovedora, de una persona que una vez llegó a verme y antes de sentarse, mientras se iba a sentar, con un dejo de tristeza, de amargura, me dice: soy la cloaca del mundo. Lo miré, traté de no asombrarme demasiado para no impresionarlo, había que esperar, y me dice: vengo de un prostíbulo. Terminé de hacer lo que tenía que hacer, saqué unos billetes, se los tiré en la cama, la mujer empezó a llorar con unas lágrimas que eran lágrimas, y me decía: quédate un ratito para conversar, acompáñame. Yo pagué y me fui. Me siento la cloaca del mundo. Y me miró cuando se sentó y me dice: al final son seres humanos. Qué terrible es cuando sentimos este vacío de la culpa, que es un hueco doloroso en nuestra vida. O cuando nos abruma la enfermedad, algo que no estaba previsto de ninguna manera. No hace mucho, una persona me dice: me acaban de detectar un tumor. Estaba conmovida. Me van a decir qué día me operan. Estoy en un estado de inseguridad que nunca había conocido. Sí puede tener solución. Hoy en día la mayoría de los casos la tienen, sobre todo si se toma tiempo. Pero cuando sentimos esa amenaza, qué mal nos sentimos. Queridos amigos, y cuando llegamos al borde de la resistencia, yo he tenido la fortuna de acompañar a no morir a 3 personas. Y recuerdo con claridad uno de los casos que pudimos detectar que estaba con todo preparado para una fecha de suicidio. No voy a contar ningún detalle. Logramos que pudiera venir a verme este hombre. Había tenido una quiebra económica horrible. Lo había fundido, lo dejó en la miseria. Se sentó, él no sabía por qué lo habíamos hecho venir. Se sentó, lo miré, no hablé, me quedé mirándolo, él me miraba, y así como te estoy mirando, Carlos, le dije: yo no quiero que usted se mate. Quedó desarmado. A los 2 minutos, un minuto y medio, se le empezaron a correr las lágrimas. Ese hombre hoy vive. Pero qué terrible es llegar a ese momento en que se nos rompe toda la estructura de nuestra vida y podemos pensar en la muerte como única solución de una vida que no se soporta. Amigos queridos, es tremendo cuando nos parece que el mundo ha vuelto o está volviendo o puede volver al caos. Vamos a tratar este mismo tema en el próximo bloque, pero con otro enfoque. Porque como lo adelantó Carlos, el hombre tiene una capacidad de resiliencia porque el hombre es un ser racional, no es un ser condenado a un destino irremediable. Somos hijos de una historia, es verdad,
pero que no nos predetermina, nos condiciona, pero en algún momento es necesario que descubramos que somos capaces y tenemos el deber de empezar a ser padres de nuestra historia, porque si no, las experiencias momentáneas o duraderas de aproximación al caos no nos dejarían vivir. El hombre necesita un cierto estado de orden para sentir que la vida fluye. Continuamos cuando el mundo parece volver al caos y quisiera por ahí, no sé si viene exactamente el tema, pero dos cosas que dijo Julio que quiero rescatar. Es esa escena con ese hombre que volvía del prostíbulo y el hombre sentía una cloaca y sentía una cloaca porque no le había escuchado a la mujer, que realmente eso es mucho más importante que haber, lo realmente importante que se sentía mal, por lo menos la apreciación o que yo tomo, es porque él se sentía que no le había atendido a esa mujer y que esa mujer, quizás más que la plata que necesitaba para comer, necesitaba que alguien la escuchara. Y esto pasa en todos los órdenes, no solamente en gente necesitada de plata. Estamos todos necesitados del cariño, del afecto, de la comprensión, de la atención del otro, del ser tenido en cuenta. Y esto es un mundo, no sé en la antigüedad, pero creo que es algo que se va alegrando, será con terapias, porque lo otro que quería mencionar es cuando Julio le dice a este hombre que había caído en la bancarrota, es muy difícil, quizás lo más grave, cuando uno está allá arriba y se cae en la pobreza, se siente la última cucaracha del universo y quiere quitarse la vida y demás. Y que alguien que por ahí no lo conocía le digo, no quiero que te mates. Es decir, se está ocupando de él. Lo está teniendo en cuenta. Este es un impacto para todos. Entonces, el caos de afuera, lo que no hay que dejar, y no sé si esto viene a algún tema, dejar que el caos nos gane. Estamos nosotros en la capacidad, con el razonamiento y con esa ventana al espíritu, que son los que nos permiten esa disposición para verlo. Pero bueno, seguimos cuando el mundo parece volver al caos. Carlos, qué bien has comentado este tema. Te escuchaba con placer, porque has abierto la puerta para que entre un planteo un poquito más definido, pero exactamente es lo que acabas de decir. Hay momentos en que nos sentimos mal porque el mundo lo vemos confuso o porque nuestra vida la vemos confusa y en el fondo sentimos la necesidad de que haya alguien que mantenga el mundo en orden y nos devuelva esa palabra y esa mirada que nos reconecte con la confianza de vivir. Yo alguna vez lo he experimentado, lo confieso sinceramente. Hay momentos en que uno se siente mal ante todo desorden, ante tanto desorden, y sueño o anhela que haya alguien que sea capaz de tener una mirada que reordene el mundo. Qué bueno es encontrar esa persona o esa institución que sea garante de que hay un orden dentro de este desorden que nos apabulla y nos hace sentir que volvemos al caos. Sí. Pero tiene que ver también con una postura personal, porque el problema existe, que en el mundo no haya el orden que anhelamos, creo que va a durar mientras exista la historia. Nunca va a haber un mundo perfecto porque esto no es el paraíso terrenal. Siempre existirán conflictos, siempre existirán frustraciones y entonces viene la otra cara de este programa. Yo me planto ante los problemas y me hago este triple planteo, que es lo que invito a hacer cordialmente a los televidentes. Confieso que yo me lo he hecho más de una vez y es un recurso que me ayuda mucho a vivir y con lo cual trabajo mucho con las personas que acuden buscando ayuda. Ojalá que Dios me ayude para ayudar. Y es
El problema está, el mundo como es está, mi vida como es, con el riesgo de que puedan pasar cosas y que pasan, está. O yo cambio al mundo, primera alternativa, pero hay momentos en que me doy cuenta que yo no puedo cambiar el mundo. Y yo me voy a morir y vendrán otros, y esos morirán y vendrán otros. Ya hubo santos maravillosos como San Francisco de Asís. Mejoró un poquito el mundo de un poco de gente, pero no cambió el mundo. El mundo va a seguir siendo el mundo. La primera alternativa, entonces, en que yo puedo ubicarme es yo frente al problema, yo cambio el mundo. Pero la experiencia me dice que no puedo. Segunda alternativa, yo me adapto creativamente al mundo y acepto lo que hay, lo que es, y trato de ver cómo logro lo mejor posible dentro de esta realidad que es lo que es. Pero resulta que a mucha gente puede ocurrirle que les resulta inaceptable adaptarse porque hablan de resignación, de denigración, y entonces tampoco aceptan esta segunda posibilidad porque sería una claudicación del yo frente al caos del mundo o de mi vida. Queda una alternativa. La primera es o yo cambio al mundo, la segunda es o yo me adapto al mundo, dije creativamente, pero si ninguna de las dos es aceptada, queda una tercera, y es el mundo me cambia a mí y me convierte en una persona amargada, enojada con la vida, que tengo que vivir soportando que el mundo es distinto de lo que yo hubiera querido que fuese, y hasta me puede convertir en una persona tóxica. Hay pocas cosas tan dolorosas como convivir con una persona que vive enojada contra la vida. Queridos amigos, si usted descubre una cuarta posición, una cuarta alternativa, yo le pido cordialmente que me escriba y me la señala, me haría bien. Yo la he buscado por años, no la he podido encontrar. Son tres alternativas que no tienen escapatoria ante los problemas, ante el mundo que puede parecer que vuelve al caos. O yo cambio al mundo, o yo me adapto creativamente al mundo, aceptando lo que es y tratando de lograr lo mejor posible a partir de utilizar lo que es y mi capacidad para transformar lo que es paulatinamente, con tiempo y esfuerzo, hasta cierto punto posible. O tercero, si yo no puedo cambiar el mundo, si yo no quiero adaptarme al mundo, lo que pasa es que el mundo me cambia a mí, me pasa por arriba y me convierto en una persona amargada. No nos conviene. No nos conviene. Aceptar, adaptarnos creativamente al mundo real, creativamente, no es resignarnos, no es renunciar, no es cobardía, no es mediocridad, es la sabiduría de la vida. Adaptarme creativamente a la realidad es la única alternativa poderosa que tiene este hombre que algún día, sabiendo que es hijo de una historia, debe tomar la decisión de empezar a ser padre de su propia historia. Bueno, llegamos al final de este bloque, de cuando el mundo parece volver al caos. Quiero desearles, y bueno, Julio lo mismo, y todos los muchachos, unas muy felices fiestas en esta época tan linda. Y bueno, este tema del caos
y quería agregar a estas alternativas que planteaba Julio, que es, alguna vez que lo dijimos, que la paz interior no es consecuencia de la ausencia de problemas. Lo decía Julio, problemas vamos a tener siempre, hoy, mañana y toda la humanidad de todos los tiempos, sino que es un orden en los afectos. Y cuando uno habla de afecto, piensa en el cariño. No, no es solamente el cariño por los otros, es poner el dinero, poner el prestigio, es el poder, qué es lo que pongo, darle su justo lugar. ¿Y por qué iba esto? Porque lo que decía Julio, ante los problemas, cambiar el mundo, lo nuestro es imposible, somos una partícula, no. Es decir, dejarnos que nos amargue y volvernos tóxicos, que era la tercera posibilidad que planteaba Julio, no. Esta adaptación creativa, ¿qué es? La adaptación, ¿qué es? Vivir la realidad. Primero, no vivir fantasías. Entonces, adaptarse no es resignarse, lo aclaró Julio en más de una oportunidad, sino que es ver lo que es y tratar de aportar el aporte que uno pueda hacer personal, creativamente, que eso, cambiando uno y el entorno, puede aportar esa partícula. Si todos lo hiciéramos de alguna manera, y todos estamos con posibilidades. Esto va a ser una premisa para Julio. Estoy escribiendo algo, él habló de determinar o de determinismo. Yo trabajo sobre eso. No estamos determinados, ya no estamos. Estamos sujetos al contexto, a los condicionamientos y demás, pero tenemos una luz interior. Tenemos algo que supera nuestro cuerpo y nuestra mente, algo que siempre es lo que nos puede dictar en lo más profundo de nuestro ser, como dice Julio, autores de nuestra propia historia personal. Ser nosotros y no estar solamente por lo exterior. Pero bueno, hemos terminado, muy felices fiestas, y terminamos entonces cuando el mundo parece volver al caos. Y me alegro que hayas comenzado este bloque augurando felices fiestas. Sí, sí. Qué linda la palabra fiestas. Normalmente, casi totalmente es así, fiesta se asocia con reunión. Sí. Y con reunión de varios. Amigos, familiares, Sí. Ciudadanos. Qué valor importante y especial tiene reunirnos en las fiestas. Ahora vienen las fiestas de fin de año, que es un clásico, sí. Navidad y Año Nuevo. Y vamos a tratar de ver el doble mensaje que esta celebración, a partir de la Navidad, que genera también la celebración del Año Nuevo, tienen para el creyente y para el no creyente, porque hablamos para todos. Compartimos con toda la apertura del corazón la experiencia de creyentes y no creyentes. Somos hermanos. Para el creyente, la Navidad significa la revelación de la forma más bella y humanamente imaginable de que Dios está con nosotros y de que Dios nos da un gran mandamiento, que nos amemos todos, porque Él es el Padre único de todos que somos hermanos. Eso es Navidad, Dios con nosotros. La alegría de sentir que la vida tiene sentido, que hay una esperanza, eso es la Navidad para el creyente. Pero curiosamente se convierte en una fiesta de reunión de familia. Y para los no creyentes, y aún para creyentes de otras religiones, en muchos casos, se convierte en una gran reunión de familia. El estar todos juntos tiene un valor psicológico y social muy especial. Nos hace sentir más seguros. Estando juntos nos hace sentir más seguros. A veces me conmuevo cuando veo la celebración de un campeonato de fútbol junto al obelisco, 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 personas, es que juntos parece que nos animamos a sentirnos con otro valor. Le damos más valor a lo que tenemos, lo celebramos con más seguridad. Por eso nos reunimos, si no cada uno lo haría en su casa. Para el no creyente, las fiestas son la ocasión de estar todos juntos los que se quieren bien. ¿Qué es la experiencia de estar salvados? Hay algo de experiencia de salvación en el estar todos juntos. Por eso el valor de las fiestas en todas las civilizaciones. La fiesta nos hace sentir la experiencia de reunirnos
porque nos da la sensación de seguridad. Queridos amigos, para creyentes y no creyentes, que sean unas felices fiestas. Y bajo a un pequeño detalle. ¿Se ha fijado que a veces nos preguntamos con quién pasamos las fiestas? Qué bueno si las fiestas, Navidad y Año Nuevo, pueden ser un momento de reencuentro. En este momento en que nos duele tanto vivir la experiencia cercana del caos. Y quisiera terminar, para creyentes y no creyentes, para que podamos tener una mirada que quizás en lo más profundo de nuestro ser nos ayude a acercarnos. A veces hemos sospechado que tener fe es una manera de renunciar a la racionalidad humana. No, la fe y la razón son hermanas. La culminación de la razón es la fe. Y la fe también necesita de la razón para no extraviarse en cosas que pueden ser antojos muy extravagantes. La razón necesita de la fe para mirar más lejos. Por eso podríamos cerrar este programa en que hemos hablado del malestar cuando nos aproximamos al caos y decir, para pensarlo nada más, que la fe es la revolución por la vida. Felices fiestas, queridos amigos.